Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto llegar un domingo más hasta sus hogares con nuestro programa La Mala Educación, el programa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Durante semanas nosotros vinimos promocionando el Congreso Internacional y el Seminario Hispano-Boliviano en Ciencias de la Información. Llegó el gran día, el Congreso pues se llevó ya a cabo, grandes expositores internacionales, nacionales, y hoy estoy con los protagonistas. Es un honor dar la bienvenida hoy a quienes nos acompañan esta tarde. En primera instancia voy a empezar por la derecha saludando al doctor Miguel Ángel Rendón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. También está con nosotros la doctora Isabel Villaseñor, ella perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid. Qué gusto, bienvenida. Igualmente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasando por la izquierda, saludo también al doctor Alfonso López Yepes, él que pertenece también a la Universidad Complutense de Madrid, a quien es un gusto tenerlo acá en el país, en nuestra ciudad. Bienvenido. También para mí es un gusto estar de nuevo, porque ya es la cuarta vez que ya estoy aquí en Qué Bolivia. qué bueno, o sea, usted ya es casero, como decimos casi nosotros. boliviano. También, por supuesto. Y saludo también al licenciado Freddy Maidana, quien es director de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de nuestra facultad y de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenido, licenciado. Qué Muchas gusto. gracias, muy buenas tardes. Bueno, hoy realmente tenemos una jornada muy apasionante hablando de ciencias de la información. Además, destacar que nuestra carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información es la única en todo Bolivia. Así que mejor pues que contar con sus representantes. En primera instancia, licenciado Maidana, si usted puede hablarnos acerca de cómo surge la idea de realizar el Congreso Internacional, el Seminario Hispano-Boliviano, con qué iniciativa y con qué propósito. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Es una larga historia relatar todo este proceso. Lógicamente que nosotros como carrera habíamos iniciado el proceso del posgrado con la maestría y ahí tuvimos la suerte ya de contar con la presencia de docentes que vienen desde Madrid y justamente vienen también desde la UNAM. Y ahí nos encontramos, por mucha casualidad, con uno de los docentes muy dinámicos de la Universidad Complutense, que es el doctor José López Yepes, con quien iniciamos la aventura de hacer el Seminario Hispano-Boliviano. A eso se sumaron otro grupo de docentes de nuestra carrera que dijeron hagamos el congreso, porque estábamos esperando desde hace mucho tiempo atrás hacer un congreso en ciencias de la información, un poco para posicionarnos y ratificar nuestra decisión de no ser simplemente bibliotecología, sino ser una carrera que se llame ciencias de la información. Esto fue el año pasado, por noviembre, si no me equivoco, o diciembre del año pasado, y a partir de ese momento nos comenzamos a trabajar en la organización de este evento. El apoyo de la Universidad Complutense de Madrid fue muy importante a través de la persona del doctor José López Yepes. A eso se ha ido sumando las otras posibilidades de poder invitar a otras personalidades. Lógicamente que en esa posibilidad nos encontramos con representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y qué mejor que decirlo con el doctor Miguel Ángel Rendón, quien también a la primera invitación se sumó a este proceso. Fuimos a México para invitarlo, por si acaso, ¿no? Y también ahí estuvimos con el doctor Juan José Calva, que también a la primera nos dijo, nos vamos. Y creo que esto se fue armando de esa manera y ahí contamos con la presencia del doctor Alfonso, aquí la directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, doctora María Teresa Bajón, y lógicamente así, hay la doctora Isabel Villaseñor, que también lo encontramos en México, que también aceptó la invitación. Entonces es una alegría contar con ellos, un poco con el objetivo de analizar y reflexionar sobre la situación en la que se encuentra nuestra disciplina bibliotecológica y ahora cientista de la información, porque de alguna manera creemos que los avances que se han ido desarrollando, fruto de investigaciones, puedan ser puestas a consideración de docentes y estudiantes, claro, y trabajadores de distintas regiones del país. Y en ese sentido creo que esto es lo que ha llegado a suceder así de manera muy rápida en este proceso de organización. Qué bueno, y hablando de lo que son las investigaciones y publicaciones, doctor Miguel Ángel Rendón, usted es especialista en lo que es historia, en fundamentos también de la bibliotecología. ¿Cómo ve pues ahora este mundo actual, si podemos decirlo así, donde prácticamente también en lo virtual se impone a lo que antes pues teníamos necesariamente que tener en nuestras manos un libro físico?
Sí, buenas tardes. Bueno, mi formación es en filosofía. Sí. Y mi línea de investigación es Historia y Fundamentos de la Bibliotecología y Estudios de la Información en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Pues es todo un reto. O sea, desde mi perspectiva, desde mi línea de investigación, pues yo tengo la mala educación de reflexionar y poner en tela de juicio y de buscar el sentido del porqué de estos cambios y estas transformaciones. Desde el mismo nombre, ¿no? Bibliotecología. Así es. Y muy ligado al término biblos, que biblos pues está muy unido a la idea de libro, pero el libro tradicional como lo imaginamos, ¿no? Un libro de hojas de papel, unidos por un extremo con determinada cantidad de hojas. Y cuando empieza la revolución tecnológica y nos cambia ese modelo de libro, entonces empezamos a reflexionar, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Nuestro biblos ya no es biblos o es un biblos que decíamos no era el biblos que decíamos? Sigue siendo biblos, pero lo principal no es esa forma concreta. Lo principal viene siendo la información, y esa información documentada, claro, cifrada en cierto soporte. Y entonces es ese cambio, ¿no?, de bibliotecología, ciencias de la información. En otras partes del mundo, en España, la documentación; en Brasil se habla de la ciencia de la información, Estados Unidos, ciencia de la información, y ahora que la gestión del conocimiento, los curadores del contenido, pero en esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? La información cifrada en un documento, y lo que nos interesa es llegar a esa información, claro, para desarrollar nuestro ser, desarrollar la sociedad, para hacer historia. Por supuesto. Doctora Isabel Villaseñor, usted tiene 2 doctorados, además licenciada en Filología Histórica en este caso, ¿no es cierto? Sí. Hablando de estas aplicaciones de documentación, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo en relación con mi línea de investigación puedo hablar. Sí, por supuesto. Porque vengo interesándome mucho durante años en lo que es el otro pilar de todo esto, que es el usuario. Es decir, la persona que consume, que necesita información. Y en ese sentido, pues venimos trabajando junto con el doctor Calva de la UNAM en desarrollar una teoría, de alguna manera, o una metodología específica para poder conocer a esos usuarios de la información y de alguna manera anticiparnos, ¿no? Si nosotros conocemos las necesidades que tienen los usuarios, podremos estar siempre anticipándonos a esas necesidades para poderles prestar los servicios que requieren. Y en relación con lo que planteaba de este nuevo ambiente, ¿no?, de lo digital, pues por ejemplo, uno de los aspectos que desarrollamos en una de nuestras investigaciones fue el conocimiento de lo que rodeaba a este nuevo usuario 2.0, que ya no está en 2.0, porque nos interesaba conocer cuál era su ámbito, su contexto, su ambiente, para poderle caracterizar y poder estar atentos a esas necesidades que pudieran tener esos usuarios de la información. Y en ese sentido creo que los resultados de nuestras investigaciones pueden ser útiles para todos los elementos que componen la ciencia, la historia, los fundamentos de las ciencias de la información, ¿no? Bien. Sí, sí. Muchas gracias. Doctor Alfonso López Yepes, usted también doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Ciencias de la Información, en Filosofía, en Letras, con bastante trayectoria académica, docente emérito también. Un placer tenerlo acá, reiterándole la bienvenida. ¿Qué nos puede decir respecto a las ciencias de la información? ¿Cómo debemos entender estas ciencias? Porque de alguna manera, como comunicadores sociales, nosotros manejamos a diario lo que significa la información, pero esto tiene en realidad alguna particularidad o
también de alguna manera se relaciona. ¿Cómo puede explicarnos? Bueno, yo le voy a hablar también del perfil mío, porque yo vengo en plan también provocador, en plan de maleducado, porque vengo con la intención del ámbito audiovisual desarrollarlo mucho más, incluido el cinematográfico, claro, todo bueno. Lo que es televisión, lo que es radio, y desde mi punto de vista, pues mis investigaciones y mi proyección siempre ha sido el audiovisual y el multimedia, desde el año 1993, que se creó en el marco del departamento un servicio de documentación multimedia, año 93, y desde entonces, bueno, pues estamos trabajando en esa línea. Ya el año pasado, que impartí el módulo 14 en la maestría, en el posgrado, vine con esa intención, ¿no?, de despertar la necesidad de que incluso se configurara una red de patrimonio audiovisual boliviano, porque, bueno, hay audiovisual, claro, hay mucho audiovisual, pero está muy disperso, ¿no? Y además le comento que tenemos el primer programa en cine. O sea que ya desarrollamos ello también como un programa, en realidad, porque es a nivel licenciatura en 4 años, pero es el primero también a nivel Bolivia. Bueno, pues ahí se podría desarrollar lo que es la documentación cinematográfica. Incluso existe aquí en Bolivia y en 7 u 8 países latinoamericanos el Biblioci, que es una organización todo a base de cinematecas, ¿no?, de todos esos países, ¿no? Y de eso vengo también a hablar, porque he estado previamente, antes de venir, he consultado la red y para ver qué estado de la cuestión existe aquí, ¿no?, en Bolivia, en cuanto al cine y en cuanto al audiovisual en general, ¿no? Por tanto, vengo con esa intención de conseguir entusiasmar a la gente para que se generen equipos de trabajo y canalizar en sitios únicos, en multiplataformas, lo que es el cine latinoamericano, iberoamericano, porque España también está ahí. Claro. Y vengo a presentar una plataforma con ejemplos, también ejemplos bolivianos, tanto españoles como bolivianos, porque las dos ponencias que voy a impartir, una por la mañana va a ser el estado de la cuestión en España y de la tarde va a ser el estado de la cuestión en Bolivia. Claro. Entonces va a ser, como decía, pues un poco en plan provocador, que no agresivo. Pero lo que exactamente no le comprendí bien, lo que usted nos exponía, cómo entendemos a las ciencias de la información. Bueno, ¿Qué significa aquí, esto? Si le parece ahora el super experto en la teoría de las ciencias de la información, seguramente pasará ahora en segundo lugar para hablar de ello, que es el doctor José López Yepes, que se ha mencionado antes, que ha sido un poco el propulsor, generador y animador para crear este primer seminario hispano-boliviano. Yo me imagino que esto de ciencias de la información abarca me imagino muchos segmentos. Por eso, licenciado Maidana, nuestra carrera deja de ser bibliotecología para convertirse en algo más amplio como son las ciencias de la información. Lo que pasa es que se puede explicar, y lo pueden explicar muy bien los teóricos que están acá, doctor Miguel Ángel López, Miguel Ángel Rendón, pero que creo que están dentro de esa misma línea, el doctor José López Yepes, que trabajan desde diversas perspectivas el tema de las ciencias de la información. Yo digo desde México, las ciencias de la información documental, y desde España, las ciencias de la documentación, que es un tema que nosotros lo vemos de esa manera. Pero yo creo que hay una mirada también histórica que de alguna manera tiene que ver con la realidad boliviana. Nuestra carrera surge con una motivación donde tiene que ver con la organización de bibliotecas, y eso se realiza en 1970, y este proceso tiene que ver con procesos de alfabetización. La alfabetización es fundamental y la biblioteca se convierte en el apoyo de este proceso, y es ahí donde comienza a surgir el tema de la bibliotecología. Pero no podíamos estar exentos del desarrollo académico, del desarrollo epistemológico de la disciplina, y ahí vamos incorporando este concepto de información como base fundamental del desarrollo de nuestra disciplina. Y ahí vienen las discusiones, las miradas de otros países, ¿no es cierto? Y creo que es fundamental estos últimos aportes que se han ido desarrollando desde España, desde México particularmente, y nosotros vamos consumiendo esta información, pero a la vez vamos desarrollando nuestra propuesta con una particularidad, ¿no es cierto? No solamente ya hablamos de información, si bien es el eje fundamental, sino también el desarrollo de las instituciones, las bibliotecas, los archivos, los museos y los centros de documentación. Pero
información como base y las instituciones como centros del desarrollo de esta información. Esa es la perspectiva en la que nosotros nos movemos y creo que no estamos muy lejos de lo que se está realizando en otros países. ¿Sí me permites? No, por supuesto, doctor Rendón. Sí, dos cuestiones. La primera, sobre eso de las ciencias de la información. Pues como le decía el licenciado Freddy, son esas disciplinas que tienen como objeto de estudio esa información documental, pero no en sí, por sí la información, sino para el usuario y dentro de una institución informativa. Bien. Entonces, por eso entra la biblioteca, el archivo, el museo, el centro de documentación. Eso, desde mi perspectiva, esas son las ciencias de la información documental. Bueno, yo siempre le agrego ciencias de la información documental. Perfecto. Y otra cuestión que quería agregar a la pregunta también que le hiciste al licenciado Freddy, ¿por qué el Congreso? Y él dijo, Miguel Ángel aceptó inmediatamente. Yo tengo una idea siempre se habla de la sociedad del conocimiento, la sociedad del conocimiento en el mundo. Pero siempre hay una división de trabajo en esa sociedad del conocimiento. Siempre hay unos que hacen el conocimiento y otros que consumen el conocimiento. Y por lo regular los que consumimos el conocimiento somos nosotros, los del sur. Y la idea es, bueno, nosotros también tenemos materia gris, también tenemos propuestas, ¿no? Y este es un buen evento para presentar lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo como conocimiento dentro de esta área. Claro, creo que es importante tomarnos, no sé, me mostraban pues ya algunas señas, que tenemos 5 minutos para concluir este primer sector. Creo que es bueno destacar cada uno que pueda decirnos las experiencias que rescatan de este Congreso Internacional, de este Seminario Hispano-Boliviano, y con esas diferencias y también me imagino con muchos puntos comunes entre lo que es México, España, Bolivia. Empecemos con usted, doctora Villaseñor, por favor. Bueno, yo creo que lo interesante es precisamente eso, o sea, poder exponer nuestras experiencias, poder compartirlas, y personalmente yo en este tipo de encuentros aprendo muchísimo porque ves distintas percepciones, ¿no?, de una misma realidad. Yo creo que lo de menos, por apostillar lo que decía Freddy anteriormente, lo de menos yo creo que es cómo llamemos a las cosas, ¿no? Sino lo que importa es que nuestro objetivo, y ese es común a todos, es la preocupación por todo lo que tenga que ver con la información documental, ¿no? Como dice Miguel Ángel, ¿no? Los centros, las unidades, los usuarios, la teoría, Entonces, este tipo de encuentro nos ayuda a ver distintas perspectivas y complementarlas con un puzzle, ¿no?, que se van uniendo. Esa es mi idea. Bueno, por favor, sí, el doctor Rendón. Pues en este tipo de eventos académicos siempre lo que a mí me resulta más positivo es lo personal, del intercambio personal que hay con los colegas, ¿no? Por supuesto en las presentaciones, pero después en el pasillo, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Por dónde vas? ¿Qué tienes? Te invito acá, vamos a hacer esto. Hace unos 3 años también tuvimos un seminario de epistemología de la bibliotecología, y pues con don José fue que surgió también esa idea, ¿no? Vamos a hacer el seminario a ver qué sucede. Perfecto. Y bueno, el doctor Rendón pues miraba al doctor José López Yepes, que en instantes tendremos el gusto también de conocerlo. Doctor Alfonso Yepes, ¿qué se lleva usted de este Congreso Internacional, de este Seminario Hispano-Boliviano? ¿Qué es lo que rescata? Me llevo entusiasmo, amplitud también de tecnologías, o sea, una mentalidad totalmente moderna, y un matiz que quiero añadir y que quiero compartir en el Congreso, que seguro que espero que sea bien recibido, y es que yo pienso que los archivos, bibliotecas, centros de documentación, museos, son medios de comunicación en estos momentos gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Cierto. Nuestra especialidad aquí en Madrid es la documentación informativa, por lo tanto formamos e investigamos a profesionales que luego van a los medios, a los archivos y a los medios de comunicación. Por lo tanto, yo creo que el matiz que en el área de bibliotecología y ciencias de la información se puede añadir o se puede desarrollar
la idea de la comunicación también. Claro. Son medios de comunicación. Sí, cierto. Que entiendo por estos medios como medios de comunicación, ¿no? Porque producen información, la recuperan, la distribuyen, la difunden, la comparten mediante el uso de herramientas comunicativas, ¿no? Esta es mi idea del Congreso y de sus resultados. Qué bueno. Licenciado Freddy Maidana, le voy a pedir que usted nos pueda guardar unos minutos mientras hacemos una pausa y ubicamos también acá a otras personalidades que tendremos el gusto de compartir sus experiencias esta tarde. Muchísimas gracias, sean una vez más bienvenidos a Bolivia. Realmente esperemos que se lleven gratas experiencias de este país. Gracias. Un gusto. No, al contrario, muy gentiles por haber estado acá. La pausa anunciada a continuación. En instantes vuelve la programación de TVU. Te invitamos a formar parte de la segunda versión de los programas académicos de aprendizaje estratégico y lectura crítica comprensiva del proyecto Aprende, que dotará a estudiantes de secundaria y universitarios de herramientas que les permitan construir nuevos conocimientos y un aprendizaje significativo. Así que te esperamos, inscríbete y logra una trayectoria comprometida y exitosa en tu vida académica profesional. La utilidad del curso es 100% práctico, ya que te enseñan estrategias y técnicas, no solamente de lectura, también de estudio. Yo la verdad recomiendo a todas las personas, a toda la comunidad estudiantil, a que ingresen al curso de Aprende, porque este es un taller que les va a ayudar no solamente a conocer nuevas técnicas lectoras, a mejorar la calidad en el aprendizaje para ampliar el conocimiento que tienen. Continúa con la programación de TVU. Y bien, todo previsto ya para dar inicio a esta segunda parte del programa. Quiero saludar en primera instancia a la doctora María Teresa Fernández, representante de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, qué gusto. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Juan José Calva, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, por favor, el micrófono, porque seguramente muchas gracias. Se le escuchó a la doctora. Bienvenido. Bueno, el doctor José López Yepes está acá a mi izquierda, quien es un gusto darle la bienvenida nuevamente. Sí, es un privilegio, estoy muy contento y muchas gracias. Lo conocemos ya al licenciado Freddy Maidana, director de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Luis, por supuesto. Empecemos con usted, doctora María Teresa Fernández, por favor, que nos pueda hacer una exposición acerca de la ponencia que usted presentó en el Congreso Internacional y también en el Seminario Hispano-Boliviano. Por favor, el micrófono. Muchas gracias. Precisamente yo no puedo hablar mucho del Congreso porque he llegado por otro viaje que tenía pendiente en París. No he podido venir con antelación, y mi intervención está relacionado con las políticas de información. Fue mi trabajo de tesis doctoral, no lo que voy a presentar mañana, sino mi especialidad nace a partir del trabajo de investigación de tesis doctoral que presenté en la Universidad Complutense y en la Facultad de Ciencias de la Información. Las políticas que viene un poco a la pregunta que me está usted sugiriendo. Las políticas de información, pues lo que estudian o abarcan es todo tipo de actuaciones, disposiciones que caben o que están bajo la responsabilidad de los distintos gobiernos, de las distintas administraciones públicas, con una finalidad concreta que es la del desarrollo, fomento de la información, centros e instituciones propias donde se genera información, donde se dan esos procesos informativos y se genera información, documentación para dar lugar a nueva información. Es dentro de estas políticas, pues las políticas, o desde mi punto de vista, las políticas genéricas y las mejores políticas son todas aquellas legislación o disposiciones legislativas que los distintos gobiernos llevan a cabo en sus periodos.
colectivos. Y digo esto porque es cuando existe un decreto por el que se va a crear un archivo público, por ejemplo, o una biblioteca pública, pues ya hay una obligación por parte de ese Estado de crear y construir esa institución documentaria. Pero también no solo se refiere a disposiciones legislativas, que digo que es donde están las verdaderas políticas, claro, sino en todas las actuaciones de estos gobiernos, con la finalidad, como decía antes, de este fomento de fomentar, educar en la información, educar para fomentar la educación. Y por tanto, estas políticas de información también implican o conllevan el estudio de todas las instituciones públicas de educación donde se imparten, se estudian nuestros estudios, como es lo que hoy estamos viendo en esta mesa redonda. Claro. ¿No? Una actuación son estos congresos. Eso es una política. Claro. Una política que beneficia a nuestros estudios, que forman parte de esas políticas de información. Bien, para no extenderme más, yo creo que de políticas, pero políticas de transparencia. Políticas de transparencia en España a través de la administración pública. Políticas de transparencia que a partir de la publicación de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, las distintas administraciones públicas y los gobiernos se comprometen a ser transparentes en todos sus procesos, en todas sus informaciones, en la información que el ciudadano solicite, claro, o que de oficio la administración pública deba de informar. Perfecto, para conocerla un poco mejor, la doctora María Teresa Fernández es directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. De España me paso a México, por supuesto, para hablar con el doctor Juan José Calva. Doctor, usted desde México, ¿qué podría dejarnos a los bolivianos, a quienes gustamos de lo que son estas ciencias de la información, en lo que cabe de su experiencia y que seguramente usted ha sido partícipe y ha escuchado, en este caso, ponencias tanto de también expositores nacionales, y seguramente usted en algún momento hizo un balance o un análisis de las diferencias o también algunos puntos comunes que encontró dentro de estas realidades? Por favor. Bueno, sí, yo quisiera comentar acerca de las ponencias también, ya las que estuvimos escuchando, sobre mi línea de investigación, que en este caso también, junto con la doctora Isabel Villaseñor, son usuarios de la información. Y pues sí, nos es grato haber visto ya algunas presentaciones sobre esta temática. Pero lo que me gustaría resaltar aquí es que tratamos nosotros, con las exposiciones que tenemos la doctora y yo, y con las que ya pasaron aquí, es que se realicen estudios de usuarios. Y estudios de usuarios en dos vertientes. En la primera es hacer estudios de usuarios, de estos usuarios ligados a unidades de información. Usuarios ligados a archivos, usuarios ligados a bibliotecas, usuarios ligados a ciertos centros de documentación, y también lo he hablado con el licenciado Maidana, sobre usuarios de museos. Pero también podemos irnos con la otra vertiente, que es estudiar comunidades sociales, vistas desde el punto de vista de usuarios de la información. Y en esto pues ya hemos aventajado en México, junto con España, que hemos adentrado a hacer estos estudios. Por ejemplo, ahorita tenemos un macroproyecto sobre usuarios de la información en archivos históricos. También hemos trabajado, ya lo dijo la doctora Villaseñor, usuarios 2.0, que es decir, usuarios virtuales, que son los que no van a las bibliotecas, pero usan la información utilizando, por ejemplo, las redes sociales. Y también ver otra vertiente de comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen necesidades de información. Hay que ver qué necesidades de información tienen las comunidades indígenas y ver el Estado o las universidades cómo pueden satisfacer esas necesidades de información de comunidades indígenas. O por otro lado, yo he visto aquí con mucho agrado que también Bolivia cultiva la vid. Es decir, que fabrica vino. Entonces, nosotros en México hicimos un proyecto colectivo
para estudiar las comunidades de vitivinicultores, desligados de la unidad de información. Es decir, investigar esa comunidad de vitivinicultores, qué necesidades de información tienen, cuál es el comportamiento informativo de todos ellos, y entonces ver qué puede hacer, en este caso los gobiernos de los estados, donde están estas vinícolas, para poderles brindar la información que necesitan para que se desarrolle, para que la industria se desarrolle, porque bueno, eso le conviene al país. Claro, por supuesto. Entonces, esa es la otra vertiente. Yo en las ponencias, por lo menos en dos que he escuchado, he visto que en Bolivia ya se están adentrando a hacer los estudios de usuarios. ¿Sí? Así es. La licenciada Sicorina es una de las que está presentando esto y que le interesa mucho el tema, y también escuchamos un alumno que nos habló sobre estudios bibliométricos, pero en realidad está trabajando a los egresados que hicieron tesis y está estudiando cómo hicieron el manejo de la información para hacer sus tesis, sus investigaciones de tesis. Entonces yo creo que eso es todo lo que hemos venido también a compartir aquí con ustedes. Qué lindo, realmente qué productivas fueron estas jornadas del Congreso Internacional y del Seminario Hispano-Boliviano en Ciencias de la Información. Doctor José López Yepes, usted doctor en Filosofía, Letras también. Como una curiosidad propia, si puede responderme antes de que le haga la pregunta académica en este caso, ¿cómo es que su hermano y usted deciden pues tomar el mismo rumbo respecto a las ciencias de la información? Pues, bueno, él estudió Filosofía y Letras, la sección de Filología Clásica, aunque no lo parezca, es un experto en cuestiones de latín y de griego, y yo estudié Filología Románica. Yo fui profesor de literatura medieval, desde que terminé la carrera hasta que pasé a la Facultad de Ciencias de la Información, que es una facultad de comunicación. Conviene que lo digamos porque en España todavía esa expresión significa comunicación. Bueno, él estudió periodismo. Fue una iniciativa que tuvo, yo ya estaba trabajando en la Facultad de Comunicación y luego entró en nuestro departamento. ¡Ah, qué bien! Y es catedrático como yo también, sí, pero es mi hermano pequeño. Perfecto, valga la aclaración entonces. Doctor José López Yepes, usted puede también comentarnos acerca de su experiencia en este congreso, qué es lo que rescata, qué similitudes encuentra, algunas diferencias. En realidad, ¿qué se lleva como experiencia de este congreso? Me llevo muchísimas cosas, ¿sí? No se lo puedo imaginar. Incluso antes, en mi viaje anterior, en el mes de diciembre, si no recuerdo mal, estuve en contacto con la carrera de Ciencias de la Información y salí realmente encantado. Yo pude empezar haciendo un pequeño elogio de la carrera y de su director, por el modo en el que trabajan, el entusiasmo que despliegan, el deseo que tienen de investigar, de hacer grande la carrera, y ya la están haciendo. Entonces, yo soy una especie como de misionero científico, que viajo por ahí por el mundo y por donde voy intento crear un seminario hispano, En México ya llevamos 15 seminarios, naturalmente con la ayuda, el apoyo y el entusiasmo siempre de nuestros colegas del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y naturalmente con el apoyo institucional de la doctora Fernández Bajón. Entonces, cuando llegué a Bolivia, pues lo primero que se me ocurrió fue plantear la idea del Seminario Hispano-Boliviano. Y el profesor Maidana, bueno, pues como ven ustedes, que también le conocen, que es muy activo y muy emprendedor, pues así fue como surgió. Bastante activo, sí. Qué bueno. Realmente entonces, dentro de estas experiencias, si podemos destacar algo de su ponencia, para que quienes no tuvieron la oportunidad de asistir al Banco Central de Bolivia también puedan conocer un poco acerca de la experiencia y de la exposición que usted hizo en este congreso. Bueno, yo no voy a decir en cuáles son mis líneas de investigación, que todos mis compañeros, lógicamente, lo han dicho. A mí me ocupan algunas cosas. Una, por ejemplo, el conflicto terminológico documental, que es una expresión que no ha aparecido en el Congreso, pero que los que han escuchado bien habrán deducido que efectivamente utilizamos términos distintos. El doctor Rendón, en fin, con mucha simpatía, decía que una persona se podía licenciar en bibliotecología, ser maestro en documentación, quiero recordar, y ser doctor en cierta información documental. Entonces, mi ponencia ha sido tratar de aclarar qué es eso que llaman alfabetización informacional, que es una expresión que no me importa decir públicamente, que me parece lamentable porque no suena a español, no por otra cosa. Sí. Y ahí juegan varios términos. Entonces yo estoy adaptando ahora un término que es literacidad, que no lo he inventado yo, ni mucho menos, que es un anglicismo, sin ninguna duda, pero que me parece
bastante bonito dentro de lo que cabe, y meter todo eso dentro de lo que yo llamaría literacidad informativa. Y luego tomo la literacidad académica, que ya son cosas relacionadas con la explotación del documento, la lectura crítica y el aprovechamiento para la investigación científica, porque la otra cosa que me ocupa permanentemente son los temas de la investigación, de metodología de la investigación, y hoy la segunda ponencia es sobre la ética en la investigación científica, que en fin, la verdad es que no sé si he estado excesivamente pesimista o excesivamente duro, pero que lamentablemente es un tema que cada vez tenemos que tener más en cuenta. Entonces está. Y luego, por supuesto, la teoría de la documentación, bueno, ya está el doctor Rendón, ya ha hablado mucho del tema y no quiero repetirme porque lógicamente coincido con él en muchos aspectos. De hecho, él fue muy generoso y me invitó a participar en el seminario de sabios iberoamericanos que él formuló hace 5 o 6 años, si no recuerdo mal, en la UNAM, y sigue funcionando, ¿no? Porque nuestro problema, y ya termino, es que no sabemos exactamente lo que somos. Esto no es para echarnos a llorar, esto significa un reto y una aventura intelectual, simplemente. Por eso siempre estamos preguntándonos qué es la ciencia de la información documental. Y si eso no lo tenemos claro, todo lo demás, que formamos, cómo tiene que ser el egresado, pueden ser las líneas de investigación, pues nunca están del todo claramente definidas. Identificado, ¿no? Es cierto, y además comentarles a todos ustedes que hoy pues nos visitan y que realmente es un placer para nosotros contar con toda esa experiencia y con, por supuesto, esa amplia trayectoria académica que cada uno de ustedes posee, que también en nuestra ciudad específicamente y en nuestra universidad y mediante nuestra facultad avanzamos a pasos agigantados en lo que es las ciencias de la información. Tenemos la primera biblioteca móvil en lo que es nuestro país. Hablamos de un bibliobús que por supuesto también estará a cargo de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, compartida con la carrera de Literatura. Además tenemos una biblioteca facultativa con un nuevo modelo donde ya no existen los custodios, que incluso es un CRAI, como se lo define ahora, donde realmente pues uno se acerca, puede buscar el libro que le gusta, ya sea físico o digital, y lo importante es que tiene también unos ambientes muy lindos que esperemos puedan conocerlos en esta visita. Por lo tanto, licenciado Freddy Maidana, creo que es importante que usted nos dé una conclusión y su comentario al respecto de toda esta experiencia que se recogió en este Congreso Internacional y en este Seminario Hispano-Boliviano. A ver, yo creo que hay que destacar algo, la posibilidad y la capacidad de que universidades de Europa, de América, de Sudamérica, ¿no?, puedan participar de este encuentro académico. Es un encuentro académico muy importante y para nosotros como país, como universidad, es importante poder intercambiar y reflexionar temas muy relacionados con lo nuestro. Es cierto que hay pensadores muy importantes en nuestro medio, pero también tenemos pensadores que vienen desde afuera, Europa, de España, México, que de alguna manera han ido trabajando y reflexionando estos temas. Así es. El intercambiar esas miradas, lógicamente que permite que las ciencias de la información vayan en crecimiento, y creo que de alguna manera eso beneficia no solamente a las universidades, sino beneficia en gran medida a la sociedad en su conjunto, y creo que nuestra carrera en ese sentido ha ido avanzando y podemos decir se ha ido internacionalizando en estos temas, y creo que lo que se hizo en el Congreso hay que definirlo como algo satisfactorio, porque de alguna manera todos, estudiantes, docentes y gente que vino desde afuera, ha logrado recuperar algo para fines particulares o fines sociales, y creo que eso es lo fundamental. Claro, y en realidad nunca terminamos de aprender. Fue muy grata esta conversación, muy productiva también. Muchísimas gracias por haber estado presentes. Una vez más, esperamos que ustedes se lleven esos gratos recuerdos de lo que es Bolivia. Muchas gracias, doctora Fernández, doctor Calva, gracias. Muchas gracias. En este caso es López Yepes, ¿no es cierto? Licenciado Freddy Maidana, muchas gracias. Y por supuesto también agradecemos a nuestra decana, nuestra vicedecana, que estuvieron pendientes de este congreso, estuvieron presentes en la inauguración, en la clausura, y también pendientes de lo que fue cada una de las ponencias. Y bien, luego de esta amplia conversación, nosotros solamente le pedimos que nos aguarde unos instantes. Cumplimos con una breve pausa publicitaria y más adelante continuamos en la parte final de nuestro programa. En instantes vuelve la programación de TVU.
Te invitamos a formar parte de la segunda versión de los programas académicos de aprendizaje estratégico y lectura crítica comprensiva del proyecto Aprende, que dotará a estudiantes de secundaria y universitarios de herramientas que les permitan construir nuevos conocimientos y un aprendizaje significativo. Así que te esperamos, inscríbete y logra una trayectoria comprometida y exitosa en tu vida académica profesional. La utilidad del curso es 100% práctico, ya que te enseñan estrategias y técnicas, no solamente de lectura, también de estudio. Yo la verdad recomiendo a todas las personas, a toda la comunidad estudiantil, que ingresen al curso de Aprende, porque este es un taller que les va a ayudar no solamente a conocer nuevas técnicas lectoras, a mejorar la calidad en el aprendizaje para ampliar el conocimiento que tienen. Continúa con la programación de TVU. Estas son las repercusiones sobre el Congreso Internacional y Seminario Hispano-Boliviano en Ciencias de la Información. La carrera de Ciencias de la Información ha sido un éxito, ha tenido una buena organización, una buena gestión. Hemos tenido profesores de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad Complutense de Madrid, España, que nos han traído mucho conocimiento aquí a Bolivia y tenemos el apoyo de ellos también académicamente acá en la Universidad Mayor de San Andrés. En realidad ha sido hermoso, imperdible, algo que ha quedado marcado en nuestra conciencia, en nuestra memoria. Creo que la presencia de los expertos que nos han honrado con su visita, tanto extranjeros como nacionales, se ha corroborado a través de los comentarios muy positivos que han hecho las diferentes personas que se han hecho presentes en estos dos eventos, y creo que sin la ayuda de nuestras autoridades, tanto el rector, el vicerrector, que han estado presentes en los eventos para inaugurar y para clausurar, creo que debo destacar el gran y valiosísimo apoyo que hemos recibido de nuestra querida decana y vicedecana, que han hecho posible que esto pueda realizarse y poder llegar a un feliz final. 6 expositores internacionales fueron reconocidos como visitantes ilustres de la ciudad de La Paz a iniciativa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Y bueno, la declaratoria es un pequeño reconocimiento a el trabajo que están desarrollando en estos días, compartiendo la información y los conocimientos que ellos tienen sobre el manejo de los archivos y bibliotecas en sus respectivos países. Son personas de destacada trayectoria a nivel internacional, y bueno, para nosotros es un orgullo tenerlos en nuestra ciudad, y también bueno, ver que nuestra universidad está comprometida con la difusión de este tipo de actividades. Con el aplauso, si ustedes están de acuerdo, que la Biblioteca Facultativa de Humanidades lleve el nombre del doctor José Roberto Arce. La biblioteca va a recibir el nombre del doctor José Roberto Arce. Sin embargo, tenemos un ala que estamos terminando de construir justamente para la entrega el miércoles, y quisiéramos que la hemeroteca se llame, que tenga el nombre del licenciado Fernando Arteaga, un profesional que ha dado su vida a la facultad, a la carrera, a la institución, por el bien al país. Me emociona tanto que ni siquiera puedo hablar bien. Pero he recordado desde el primer momento en que se ha pensado, allá lejos en el año 1970, para fundar, crear
no tanto una carrera, sino una escuela de bibliotecarios. Que han venido a compartir conocimientos con nuestra gente que tiene un alto grado de formación, también nuestra gente que son docentes que ya están en grados elevados a nivel de maestrías y doctorados, y que ha sido un compartir, un traer experiencias, y que nuestro gobierno municipal haya reconocido aquello, muestra que este ha sido un espacio y un lugar de discusión, un espacio y un lugar donde se han planteado coordinaciones, y ello ha sido reconocida por nuestra ciudad maravilla que es La Paz. Lo que les queda es el reto de aplicar todo lo que han aprendido acá para poder innovar dentro de sus campos de especialidad. Y lo más importante también destacar que esto, si bien los participantes han asistido a estas ponencias, va a concluir con una publicación de las ponencias. Eso atacando a los diferentes estilos de aprendizaje que tenemos y de comprender y captar la información también. Y no podía faltar la danza más representativa de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Tú serás para mí, yo seré para ti, zapateadito de amor. Tú serás para mí, yo seré para ti, zapateadito de amor. Entregué el corazón, cariñito de amor, bailando en vidrios al aire. Tú serás para mí, yo seré para ti, zapateadito de amor. Tú serás inspiración, quiero mi patria vivir como la quiero yo. Es así que con música, intercambio de conocimientos y experiencias concluyó el Congreso Internacional y Seminario Hispano-Boliviano en Ciencias de la Información. Citar a la carrera de Bibliotecología, a sus autoridades, a la Facultad de Humanidades por tan brillante iniciativa de realizar este evento, que ha sido muy exitoso y que además reporta resultados positivos por el aprendizaje, las enseñanzas acá vertidas, y porque creo que todo lo que acá se ha extractado sirve para replicar y mejorar los niveles de enseñanza, especialmente en el campo de las ciencias de la información. Y bueno, luego de esta pausa, ya casi al finalizar nuestro programa, no podemos dejar de comentar acerca de todas las actividades que vinieron cumpliendo nuestras principales autoridades, la decana y vicedecana de nuestra facultad. Por lo tanto, a continuación le presentamos nuestro sector Humanidades Informa. La decana y vicedecana de nuestra facultad hicieron entrega de un aula en la Torre Orías que favorecerá al área de francés. Se resuelve. Artículo único. Conociendo la necesidad del área de francés, las autoridades facultativas realizan la entrega del aula ubicada en el piso 3 de la Torre Orías para uso exclusivo de esa área. Regístrese, comuníquese y archívese. María Eugenia Pareja Tejada, decana de la facultad. Gracias de agradecimiento por su disposición a ayudar al área de francés. El área de francés por mucho tiempo en la carrera, y tal vez hasta el momento es un área que es considerada como un área pequeña, como un área débil, pero con esta ayuda, con su predisposición a ayudarnos, pues vamos a demostrar y estamos demostrando que no es así. El área de francés está creciendo cada día más
Y esto para nosotros, tanto docentes como estudiantes, es simplemente un incentivo para seguir adelante, para hacer crecer más nuestra área y para formar cada vez mejores profesionales. Se presentó la quinta versión de la maestría en literatura boliviana y latinoamericana. Este posgrado va a tener profesores extranjeros, como Elizabeth Monasterios, que en realidad es boliviana, pero trabaja en el exterior, Rodolfo Ortiz, Juan Carlos Orihuela, bueno, una serie de docentes de nuestro medio y que trabajan en el exterior y que impartirán clases en esta quinta versión. Hemos tenido 4 versiones que consideramos muy exitosas, donde se ha producido conocimiento nuevo y donde se está reproduciendo a nivel posgradual el conocimiento literario, ¿no? Tanto en estudiantes especializados en literatura como en estudiantes no especializados que están más bien en humanidades y ciencias sociales. La carrera Ciencias de la Educación hizo entrega de certificados a estudiantes que culminaron el curso para auxiliares de docencia. Hemos sabido desarrollar muchas actividades de las cuales nosotros no sabíamos, entre ellas uno de los temas que se ha desarrollado y creo que ha tenido la mayor aceptación de mis compañeros ha sido las TICs dentro de la educación. Agradecido por este curso, por esta iniciativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ya que nos han permitido en los diferentes módulos que hemos avanzado una enseñanza no solo a nivel académica, sino a nivel personal. Hemos crecido, yo creo que juntamente con los compañeros. La Escuela Pedagógica Abierta de la carrera de Ciencias de la Educación va a estar con más fuerzas, con más energías hacia la formación de recursos humanos en la docencia universitaria. Lo bonito de ser docente es justamente eso, te quedas como un estudiante eterno y si te quedas como estudiante eterno siempre vas cambiando, porque las personas que dicen que ya saben todo ya no van a poder aprender. Toda esa inquietud, alegría, ímpetu que tienen los estudiantes para ser formadores, para llegar a esa actividad tan noble que es la docencia, la auxiliatura, se comienza por ello y luego uno va subiendo a ser docentes, a portar conocimientos y recoger conocimientos de esos bellos retoños que son los alumnos. La Defensoría de los Derechos Universitarios, promocionando el trabajo que realiza, se acercó a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es el objetivo. Primero, este encuentro con los estudiantes, ¿no? Consideramos importante, ¿verdad?, estar en los espacios precisamente académicos. Aquí están varias carreras, ¿ya? Y el hecho de que podamos difundir qué es la Defensoría de Derechos Universitarios, qué hace la Defensoría, para qué han nacido, ¿verdad? Y cuál es su trabajo permanente que viene haciendo, ¿no? En este caso, agradecer a la decana, a la licenciada María Eugenia Pareja, a la vicedecana, a los centros de estudiantes y a su equipo también de comunicación de la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades es grande, está en diferentes predios, ¿ya? Y lo más importante, le llamamos a esto, la Defensoría va al encuentro de tu facultad. Así de esta manera concluimos hoy el programa. Muchas gracias por su atención. A través de las redes sociales estamos en permanente contacto. Muy gentiles por habernos acompañado. Hasta el próximo domingo. Muy buenas noches.